Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy el pastor Antonio Jr. y estaba aquí pensando, hermanos, en algo muy interesante. ¿Ya te diste cuenta de que siempre estamos insatisfechos? Parece que siempre falta algo en nuestra vida, ni siquiera sabemos qué es. Es como si pusieras la cabeza en la almohada durante la noche y te invade ese vacío. Por más que tengas muchas cosas, por más que tengas personas que te aman, que están a tu alrededor, por más que no te haya faltado nada, pero parece que ese vacío nunca sale de tu vida, ¿cierto? Una cosa que aprendí es que el enemigo, de alguna manera, sabe lo que Dios tiene para nuestra vida. Claro que él no lee nuestra mente, pero se da cuenta cuando Dios quiere entregarnos algo. Por ejemplo, en el caso de Daniel, él oró durante 20 días, estaba en ayuno y la bendición no llegó, pero llegó solo en el último día, y entonces el ángel del Señor le reveló que fue porque hubo una batalla en el cielo. El diablo no quería que las bendiciones, que las revelaciones que Dios tenía para él llegaran. Y después de eso, después de que el ángel venció al enemigo, después de que se cumplió el tiempo determinado por Dios. Ahí, en ese momento entonces, Dios le abrió la visión a Daniel y el ángel le entregó ahí revelaciones sobre el final de los tiempos, sobre cosas grandiosas. Pero lo que quiero decir es lo siguiente: el diablo, él sabe cuando Dios está a punto de hacer algo en tu vida. Tú que llegaste aquí hoy, yo sé que Dios tiene promesas para ti, Dios tiene muchas cosas para entregarte, cosas infinitamente mayores que todo lo que ya has pedido o pensado, según el poder de Dios que opera en ti. Eso está escrito en Efesios 3, versículo 20. Pero, hermanos, Dios, Él va a hacer, incluso, Él ya está haciendo muchas cosas en tu vida, y entonces el enemigo, Él, ¿cuál es su papel? Su papel es quitarte la paz, es hacer que no disfrutes de lo que Dios ya te entregó. Amén. Entonces, Dios ya te ha dado muchas cosas, Él tiene mucho más por hacer, pero el enemigo todo el tiempo, sea en el tiempo de espera, en el tiempo en que no tienes nada, en el tiempo en que tienes todo, en todos esos casos, el diablo va a querer robarte la paz. Entonces, el Señor puso una palabra muy fuerte hoy en mi corazón para entregártela. Estoy seguro de que si llegaste aquí hoy es porque es el momento correcto para que escuches este mensaje. Amén. Si eres nuevo por aquí, quiero invitarte a suscribirte a mi canal. Todos los días he estado haciendo la oración de la mañana, la oración de la noche, la oración para dormir, todo para animarte a fortalecerte en tu caminar con Dios. Entonces quiero que formes parte de mi lista de oración. ¿De acuerdo? Suscríbete aquí a mi canal, activa la campanita que va a aparecer al lado y también deja tu petición de oración. Al final de este video, vamos a orar juntos en familia en la fe. Gloria a Dios. Así que, vamos allá. Hermanos, una de las cosas más interesantes que noto en la Biblia es que Dios, aún sabiendo todo sobre nosotros, aún sabiendo todo a nuestro alrededor, en el universo, sigue haciéndonos preguntas. ¿Ya te has puesto a pensar en eso? Dios siempre está haciendo preguntas, aunque no nos demos cuenta. ¿Sabes esa vocecita que viene a tu mente? Eso ya es la voz del Espíritu Santo. En serio, te lo voy a explicar a lo largo de este video y vas a entender por qué Dios te hace preguntas. Lo primero que está claro, y que todos ya sabemos, es que Dios no necesita más información sobre nosotros, porque Él es Dios. Entonces, las preguntas que Dios nos hace son como un espejo, o sea, Él no pregunta para saber algo, Él pregunta para que nosotros sepamos. ¿Recuerda, por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron allá en el paraíso, en el jardín del Edén? Entonces, el Señor vino a visitar a Adán y le preguntó: Adán, ¿dónde estás? Hermanos, está claro que Dios sabía que Adán había pecado. Está claro que Dios sabía que él estaba escondido detrás de los árboles, que estaba huyendo de Dios, pero Dios quería que el propio Adán tuviera esa conciencia. Entonces, es como si Dios pusiera un espejo frente a nosotros para que podamos ver dónde estamos, en qué estamos fallando. ¿Entiendes? Y también para que dejemos de dar excusas y empecemos a ver todo lo que Dios ya nos ha dado, que es exactamente de eso de lo que quiero hablar hoy. Dios ya te ha dado muchas cosas, Dios ya te ha dado herramientas, pero no las estás viendo, y sé que muchos de ustedes que me están escuchando aquí realmente lo están. En el fondo del pozo es ese lugar donde no hay salida. Miras a tu lado, miras a tu derecha, a tu izquierda, y solo existe oscuridad, tinieblas. Pero, hermanos, si les digo que el fondo del pozo es el lugar más privilegiado que hay, ¿me van a creer? Entonces, te lo voy a explicar. Tal vez te parezca extraño esto, pero hermanos, es solamente en el fondo del pozo que solo tenemos una única salida, y entonces solo podemos mirar hacia el cielo, hacia lo alto, porque ya no existen más circunstancias favorables a nuestro alrededor. Entonces, hermanos, Dios sí permite que a veces lleguemos al fondo del pozo,
para que miremos dentro de nosotros y para que miremos hacia lo alto, porque de ahí viene nuestro socorro. Por ejemplo, te voy a dar el ejemplo de alguien que llegó al fondo del pozo. Fue el apóstol Pedro. Él llegó a tener la osadía de decirle a Jesús así: Señor Jesús, yo voy contigo hasta la muerte. No voy a dejar que nadie te haga daño. Incluso, Señor, tú no mereces ir a la cruz. Hermanos, en ese momento Jesús reprende al demonio que estaba usando a Pedro, porque Pedro todavía era inmaduro. Él era orgulloso, estaba lleno de sí mismo, pensaba que todo se resolvía con la fuerza del brazo, con su capacidad mental, y el diablo muchas veces va a usar a personas así para desanimarnos, para hacernos sentir mal. ¿Sabes cuándo? Cuando estás disfrutando de lo sobrenatural, de algo que Dios puso en tus manos, y alguien cercano a ti, tal vez de tu familia, tal vez de tu iglesia, esa persona se acerca a ti y te dice así: eso pasó porque tú hiciste tu parte, eso pasó porque tú interviniste, eso fue suerte, eso no le pasa a todo el mundo. ¿Sabes esa persona que quiere desacreditar lo que Dios hizo en tu vida? Hermanos, yo sé que muchos aquí que me están escuchando están pasando por eso ahora. Entonces, eso pasa porque el diablo usa a personas así, personas que no están conectadas con Dios espiritualmente hablando, ¿sabes? Ellos no tienen la visión espiritual de las cosas, ven todo de manera natural. Hermanos, debemos tener cuidado para que nada nos robe la paz. Entonces, muchas veces el diablo no va a poder impedir las bendiciones de Dios en tu vida, pero cuando las bendiciones de Dios llegan, Él quiere robarte la paz. Y sé que muchos de ustedes están pasando por ese momento, que ya han recibido bendiciones. Ya tienes trabajo, ya tienes una familia, ya tienes una relación, pero parece que no eres completamente feliz, ¿sabes? Eso pasa por varias razones, pero principalmente porque empiezas a enfocarte en lo que no tienes, en vez de ser agradecido, en vez de ser feliz con lo que ya tienes. Por eso, una de las preguntas más comunes en la Biblia es la siguiente: Hijo mío, ¿qué tienes en la mano? Y voy a traer aquí, hermanos, algunos ejemplos de la palabra en los que Dios hace esa pregunta, y vas a empezar a entender de una vez por todas por qué Dios te está haciendo esa misma pregunta. ¿Amén? ¿Estás entendiendo el mensaje hasta aquí? Entonces, veamos por ejemplo la vida de Moisés. La Biblia cuenta que Moisés estaba en el fondo del pozo, por así decirlo. A los ojos humanos es el peor lugar para estar, pero a los ojos de Dios no existe otro lugar mejor. Es el lugar de la dependencia. Es el lugar donde estás frustrado y no hay nada mejor que la frustración, para que Dios te dé una nueva revelación, una nueva dirección. Amén. ¿Recuerdas a los discípulos? Ellos estuvieron pescando toda la noche y no atraparon nada. Pero en el día de la mayor frustración, justo en la mañana, Jesús le dijo a Pedro: Pedro, lanza las redes allá donde está más profundo. Y en ese momento, Pedro dijo: Señor, pero ya intentamos pescar toda la noche y no hay peces aquí. Señor, el mar no está dando pescado, ¿verdad, hermanos? Pero Pedro, ¿de verdad? En ese momento, él corrigió lo que dijo y dijo: pero ya que es usted quien lo está diciendo, voy a lanzar las redes. Y cuando lanzó la red, hermanos, miren, fueron tantos peces que tuvieron que traer otra red, los barcos casi se hundieron, tan grande fue el milagro de la multiplicación que Jesús hizo ahí. ¿Y cómo sucedió ese milagro? En el día de la mayor frustración. Entonces, vamos a orar en un momento porque sé que a muchos de ustedes aquí les falta paz, se sienten frustrados, parece que su vida está estancada, pero no se preocupen porque es en ese momento cuando Dios va a hacer el milagro. Aleluya. Amén. Entonces, volviendo a hablar aquí sobre Moisés, la Biblia deja muy claro que Moisés había matado a un egipcio y huyó al desierto y abandonó al faraón porque en realidad el faraón quería matarlo. Entonces, me imagino la cantidad de preguntas que tenía Moisés en su mente. Me imagino la frustración que había en su corazón, porque tal vez él pensó así: yo solo quise hacer la obra de Dios, solo quise ayudar, echarle una manita a Dios, y aún así me frustré, quedé destrozado, todo salió mal. Pero ahí es donde viene la misericordia de Dios, hermanos. Ella te va a alcanzar hoy, puedes estar seguro. Así como pasó con Moisés. La Biblia cuenta que allá en el desierto, él se volvió pastor de ovejas, estaba huyendo y aún así formó una familia. Aunque él no viera la mano de Dios ahí, Dios estaba trabajando en su corazón, en todo lo relacionado con su vida. Y entonces ya habían pasado 40 años, ahora Moisés tenía 80 años de edad y yo creo que sus ambiciones simplemente murieron. Él se sentía un fracasado. Pero es en ese momento cuando Dios apareció en una zarza ardiente y él se sorprendió mucho, porque esa zarza, que es un árbol muy seco del desierto, se prendió fuego,
pero no se consumía. Eso fue el gancho que Dios utilizó, pero no fue solo para llamar la atención de Moisés. Moisés, cuando llegó ahí, delante de la zarza, fue entonces que Dios lo llamó para una gran misión. Miren, hermanos, ¿se dan cuenta de la zarza? Ustedes que están aquí escuchándome ya han pensado muchas veces así. Creo que mi tiempo ya pasó. Creo que llegué hasta aquí, fue bueno lo que hice, me arrepiento de otras cosas, pero ya no hay nada bueno que pueda pasarme. Hermanos, vamos a orar en un momento. ¿Saben por qué? Estoy muy confiado en lo que Dios va a hacer en su vida. No piensen que se acabó porque no han llegado al final, pueden estar seguros. Hermanos, volviendo aquí a hablar sobre Moisés, Dios lo llamó para liberar al pueblo de Israel de las manos del faraón, el hombre más poderoso del mundo. ¿Y saben qué pasó? Moisés entró en pánico, empezó a enumerar sus debilidades delante de Dios y primero dijo así: Señor, ¿quién soy yo para hacer esto? Yo no soy nadie. Otra cosa que él dijo fue: Dios, ellos no van a creer en mí, estoy seguro. Y otra cosa, no sé hablar bien, se me traba la lengua, tengo dificultad para expresarme. Hermanos, ¿se dan cuenta que Moisés estaba tan enfocado en lo que no tenía, en todo lo que le faltaba en su vida? Y fue en medio de ese discurso de incapacidad que Dios interrumpió a Moisés. Y Dios no le ofreció años de capacitación. Vamos a decirlo así. Imagina que Dios le dijera a Moisés: tu problema es hablar. Vamos a hacer lo siguiente. Yo te voy a enseñar entonces cómo hablar delante de las personas. Hermanos, Dios no enseñó nada de eso. Dios tampoco levantó un ejército para ayudarlo. Al contrario, ¿saben lo que hizo Dios? Él hizo una pregunta simple. Mira lo que está escrito en Éxodo capítulo 4, versículo 2. Dice así: el Señor le preguntó: Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y él respondió: tengo un cayado. Miren qué cosa interesante, hermanos. Aquí nos damos cuenta de que Dios hace una pregunta que parece tonta, ¿verdad? Porque Dios ya sabía eso, solo que Dios quería que Moisés reflexionara sobre eso. Es como si Dios le dijera a Moisés: deja de enfocarte en lo que no tienes y deja de enfocarte en tus incapacidades y empieza a mirarte a ti mismo. ¿Qué es lo que ya tienes hoy? Y él entonces respondió: Dios, tengo un cayado, pero ¿qué es este cayado aquí? Este cayado es un pedazo de madera. Esto no sirve para nada, excepto para andar arreando a estas ovejas rebeldes aquí en el desierto. Hermanos, en verdad, Dios iba a usar a Moisés para guiar a las ovejas de Israel. ¿Amén? Y ese bastón que no servía para mucho, excepto para apoyarse en el camino, excepto para defender al animal, pero a los ojos de Dios, ese bastón podría convertirse en un instrumento poderoso y extraordinario. Hermanos, la Biblia va a dejar claro después que ese bastón de Moisés se transformó en una serpiente delante de los ojos del faraón, delante de todas las personas de Egipto. Hermanos, Dios hizo maravillas porque ese simple bastón, ese pedazo de madera, fue el instrumento que abrió el Mar Rojo, que hizo brotar agua de la roca, que también trajo los juicios, las plagas sobre Egipto. Entonces, hermanos, lo primero que quiero enseñarles aquí hoy es que Dios quiere quitar nuestra mirada de los problemas. Yo sé que estás aquí escuchándome, estás pasando por tantas luchas en tu vida y es por eso que le diste una última oportunidad. Algo así como: voy a hacer clic en el video de este pastor y vamos a ver qué pasa, vamos a ver si Dios realmente me habla. Pero, hermanos, yo creo que hoy el Señor quiere que prestemos atención. Detengámonos a mirar nuestra propia vida, para que veamos los recursos que Él ya nos dio y que estamos despreciando. Amén. Hay otro detalle también que es muy interesante, que cuando Jesús estaba delante de la multitud, Él les preguntó a los discípulos: ¿qué tienen en las manos? Y en ese momento, Felipe se vuelve hacia Jesús y dice: Señor, tenemos 5 panes y 2 pececillos, pero ¿qué es eso para tanta gente? Hermanos, eso es todo lo que Jesús necesitaba, que ellos entendieran que no tenían nada, que solo tenían cosas insignificantes, con algo tan pequeño. Pero es a partir de ahí que Dios haría eso. Aleluya. Yo creo que Dios va a multiplicar tus talentos. Yo creo que Dios va a multiplicar tu sabiduría. Dios está cuidando de ti en medio de este desierto. Puedes estar seguro de eso. Y solo hay una historia más que quiero compartir contigo y ya vamos a orar en un momento. Es una historia muy interesante que está allá en Segunda de Reyes, en el capítulo 5, donde encontramos a una mujer desesperada. La Biblia cuenta que esa mujer era viuda de uno de los discípulos de los profetas y ella, desesperada, ahora estaba a punto de perder a sus 2 hijos como esclavos porque necesitaba pagar una deuda que su esposo fallecido había dejado. Hermanos, imaginen la angustia de esa mujer. Ella estaba totalmente angustiada, no sabía qué hacer con su vida, y fue entonces cuando buscó al profeta Eliseo.
Y la primera cosa que hizo el profeta, no lo vas a creer. Él fue usado por Dios para hacerle una pregunta a esa mujer con las mismas palabras que Dios le hizo la pregunta a Moisés. Mira lo que está escrito en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 2, está escrito así. Entonces Eliseo le preguntó, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Dime, ¿qué tienes en tu casa? Y esa mujer entonces dijo, tu sierva no tiene nada en casa, excepto una vasija de aceite. Miren qué interesante, hermanos. La respuesta de ella también es nuestra respuesta, ¿verdad? Ella empezó diciendo que aquello que le faltaba. Ella dijo lo siguiente, mira, no tengo nada en mi casa. Hermanos, esta es nuestra tendencia, natural, ¿no es cierto? Nosotros vemos el tamaño de nuestra deuda, vemos el diagnóstico del médico, vemos la soledad que estamos sintiendo. Y la primera declaración que hacemos no es una declaración de fe, de confianza, sino una declaración de carencia, de escasez. Empezamos a quejarnos. No tengo dinero, no tengo salud, no tengo a nadie en mi vida, soy un miserable. Pero, hermanos, aunque nos quejemos, porque a veces realmente nos quejamos, tenemos que luchar contra eso, pero a veces pasa. Pero lo más importante es lo que decimos después. Porque esta viuda aquí, ella dijo así, mira, profeta, no tengo nada aquí en casa, excepto una vasija de aceite. Hermanos, ese excepto era la clave para el milagro de ella, ¿entienden? El aceite era muy poco, todos lo saben, era despreciable a los ojos de cualquiera, porque lo que ella debía, la deuda era impagable, era una cantidad que ella no tenía, ni en sus mejores sueños, pero hermanos, eso era lo que Dios quería hacer. Entonces, a partir de esa vasija, Dios obró el milagro de la multiplicación. La Biblia cuenta que el profeta Eliseo le dijo que pidiera muchas vasijas prestadas, y Dios empezó a derramar aceite en una sola jarra que tenía esa viuda. Y hermanos, para la gloria de Dios, fue tanto el aceite derramado en esas vasijas que ella pudo pagar todas sus deudas y aún vivir con lo que sobró. Entonces, entienden que hoy, hermanos, el patrón de cómo Dios trabaja, la forma en que Él actúa, tanto Moisés como esa viuda, ¿tenían algo que consideraban inútil? Moisés solo tenía una vara. Esa mujer solo tenía un poco de aceite. Los discípulos solo tenían 5 panes y 2 peces. Pero el milagro sucedió de manera extraordinaria. Y yo sé que eso fue escrito en la Biblia hace miles de años, pero el mismo Jesús que obró allá es el mismo Jesús que obra hoy en tu vida también. Amén. Entonces tu milagro, tu cambio de vida, tu respuesta no va a empezar con lo que no tienes, va a empezar con lo que ya tienes en tu mano, en tu casa, en tu vida. Aunque parezca insignificante, tu respuesta a la pregunta de Dios hará toda la diferencia. Necesitas dar tu primer paso de fe. Amén. Necesitas mirarte a ti mismo y reconocer, no soy nada, Señor, no tengo nada que ofrecerte, pero tengo un corazón agradecido, pero tengo un corazón que te adora, tengo tan poco, Señor, pero tengo fe de que el Señor va a cambiar mi historia. ¿Saben, hermanos? Muchas veces vivimos una religiosidad tan vacía. Pensamos que Dios solo obra de manera grandiosa ante los ojos de los hombres, pero Dios también hace cosas pequeñas. Dios hace cosas que parecen tonterías, pero es en los detalles donde vamos viendo el cuidado de Dios, ¿no es así? Entonces, ese es el mensaje que el Espíritu Santo me habló con mucha fuerza al corazón para que yo lo entregara hoy. Estoy seguro de que esta palabra aquí va a dar muchos frutos en tu vida. Yo profetizo eso y ahora quiero orar por tu vida, por tu casa, por tu familia. Yo sé que estás pasando por luchas. Todos nosotros enfrentamos dificultades en esta vida, pero la palabra de Dios es poderosa, hermanos. Y cuando respondemos con fe, con valentía, creyendo realmente que Dios está a nuestro favor, entonces Él honra nuestra fe. Amén. Si esta palabra te habló, deja aquí un comentario. Escribe tu petición de oración, o simplemente escribe así: Dios me habló hoy. Yo necesitaba esta palabra hoy. Entonces, quiero pedirte ahora que cierres los ojos y al final de la oración, que compartas con el mayor número de personas posible. Hay mucha gente que necesita escuchar una palabra como esta. Amén. Cierra tus ojos y vamos a orar. Aleluya. Señor mi Dios y mi Padre, queremos agradecerte, oh Dios, por otro momento aquí en el que buscamos en tu palabra una dirección, algo que venga a confortar nuestro corazón. Y gracias, Dios, porque tú eres fiel. Tú no eres un Dios distante, sino un Padre que se preocupa por cada detalle de nuestras vidas. Oh mi Dios, te pido ahora en el nombre de Jesús, perdónanos, Señor, perdónanos por nuestra incredulidad, por nuestra ansiedad exagerada, por nuestra falta de confianza. Señor, perdónanos,
porque muchas veces solo sabemos quejarnos. Miramos lo que no tenemos y empezamos a quejarnos de las cosas que salieron mal en nuestra vida. ¿Por qué será que tantas cosas malas nos pasan y dejamos de ver cuántas cosas buenas el Señor ya nos ha dado? Padre, muchas gracias Dios, porque el Señor ha hecho maravillas y no podemos olvidarnos de lo que el Señor nos ha dado. Dios, en este momento yo reprendo, Padre, en el nombre de Jesús, todo sentimiento de incapacidad, toda mentira del diablo que dice que esa persona no es lo suficientemente buena, que no tiene lo que necesita. Señor, yo quito ahora, yo reprendo toda ceguera espiritual, a todos los que ahora se sienten tan incapaces, tan poco amados, abandonados, despreciados. Yo reprendo ahora toda voz en la mente de esas personas. Pensamientos de muerte, de fracaso, Satanás, retrocede, Jesús, te pido ahora, haz que tus ángeles acampen alrededor de esa persona. Rompe, Señor, toda cadena de incredulidad que ha paralizado a tus hijos. Oh, mi Dios, arranca también, Señor, toda esa raíz de comparación que nos hace mirar a los demás y despreciar nuestro propio camino. Oh Espíritu Santo, danos valor hoy, danos osadía, Señor, entregamos a ti nuestra vida. Oh, mi Dios, ya no queremos seguir mirando lo que nos falta, sino que queremos mirar al Señor poderoso para que multiplique, aunque sea tan poco a los ojos de los hombres, pero yo creo que el Señor puede hacer infinitamente más. Oh, mi Dios, ¿cuántas veces dejamos guardado nuestro diploma, nuestro talento que fue enterrado, tal vez ese pequeño ahorro que dejamos en el banco? Y muchas veces no creemos que el Señor puede multiplicar eso, no usamos la sabiduría que el Señor ya nos dio. El Señor ya nos dio cerebro, el Señor nos dio capacidad, el Señor puso personas a nuestro alrededor, y muchas veces despreciamos todo eso. Padre, pero en este día de hoy, por la fe, tomamos este cayado, esta vasija de aceite, y los ponemos en tu altar, y te pedimos, Señor, multiplica, Padre, multiplica, usa nuestra vida de forma poderosa, Señor. Dios, yo profetizo que hoy será un nuevo día, un nuevo tiempo en la vida de tus hijos, mi Padre. Donde haya ahora un cuerpo enfermo, que tu sanidad alcance a esa persona. Jesús, toca, Señor, al enfermo, a aquel que está encamado en los hospitales. Jesús, sana, sana. Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro la sanidad ahora sobre esa persona. Reprendo toda enfermedad, ordeno que salga, en el nombre de Jesucristo. Padre, yo rompo ahora todo el poder del mal, toda consagración a las tinieblas, la cancelo en el nombre de Jesús. Satanás, no tienes poder sobre esta vida, ya no puedes oprimirla, porque ahora ella se está entregando al Señor Jesús. Oh, mi querido hermano, mi querida hermana, si deseas entregar tu corazón a Jesús, ora con sinceridad. Ahora, haz una confesión de fe, y la Biblia dice que serás salvo en este mismo momento, si crees en tu corazón. Amén. Ora así, junto conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que te necesito. Oh Señor, entrego mi vida en tus manos. Perdóname por todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y purifica mi corazón. Jesús, creo que tú moriste en la cruz para salvarme. Tú sufriste el castigo que yo merecía. Y ahora creo, por la fe, que tú moriste en la cruz, pero resucitaste para salvarme. Y te pido, Señor, cambia mi historia, entrego en tus manos mi futuro, y te pido, escribe mi nombre en el libro de la vida. Oramos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Oh, mi querido hermano, deseo de todo corazón que hayas hecho esta oración de verdad, con fe, y cree que Jesús entró en tu vida. Amén. Todo lo que tienes que hacer ahora es permanecer con Él todos los días. Busca una iglesia cerca de ti, una iglesia que realmente predique la palabra de Dios. Y también compra una Biblia. Si no tienes, eso es muy importante para que te alimentes de la palabra todos los días. ¿Está bien? Y recuerda, si estás suscrito aquí a mi canal, yo hago la oración de la mañana, la oración de la noche. También te voy a fortalecer con mensajes así en la tarde. Así que ven a participar conmigo, ¿de acuerdo? Dios te bendiga, te espero en el próximo video. Un gran abrazo.